La popularidad de Hazbin Hotel empezó desde el 2019 con el hype del piloto publicado aquí en YouTube. Recuerdo que en aquellos años miré el piloto por primera vez y realmente quedé fascinada con el concepto. El piloto nos mostraba un concepto interesante, un infierno que tenía claras referencias a la religión católica, así como a los libros de la Divina Comedia de Dante. Los personajes, a pesar de que no eran perfectos, tenían motivaciones y personalidades claras. No necesitabas tener mucho contexto para saber cuál era su papel dentro de la historia. Y lo más importante a mi punto de vista, el piloto planteó un problema moral muy interesante: la redención o el perdón. ¿Es posible, incluso cuando ya estás pagando el castigo en el infierno? ¿Quién realmente merece una segunda oportunidad? ¿Quién define qué está bien o qué está mal? Con todas estas promesas hechas en el piloto de Hazbin Hotel, no fue una gran sorpresa que este clip hiciera boom en internet. El piloto planteaba tantas cosas que se podían explorar que la gente no dudó en hacer sus propias teorías, sus propios OCs, haciendo que la comunidad explotara en redes sociales. Incluso yo, no voy a negarlo, el piloto realmente prometía entregar una historia realmente prometedora, así que me quedé esperando 5 años sin problema, con tal de ver una historia de calidad. Y bueno, después de 5 años, 5 largos años, estaba lista para ver lo que realmente habían cocinado con este gran concepto. Todo para terminar decepcionándome. Nada de lo que prometió el piloto se cumplió. Siento como si mi novio me hubiera invitado a una cena elegante para al final terminar llevándome a un McDonald's. ¡Qué decepción! Justo así me sentí cuando terminé de ver la serie después de haber esperado 5 años emocionada por lo que me prometió el piloto. Y conociendo lo delicado que es el fandom de Hazbin Hotel, quiero que quede claro que este video no tiene la intención de tirarle hate a nadie. Todas las críticas y los análisis discutidos durante este video son con fines educativos, así que por favor no se sientan atacados si creen que es una crítica hacia Hazbin Hotel. Porque sí, el guión tiene muchas fallas y la historia tenía un potencial para ser una de las mejores historias de la década. Y Hazbin Hotel es el ejemplo perfecto de que un buen concepto no sirve de nada si la ejecución es mala. Pero aún así, varios fans son muy optimistas. En las redes sociales me he topado comentarios: es que dale tiempo que se desarrolle la historia. Es que 8 capítulos, son muy poquito para contar lo que realmente tiene que contar. Es que es muy complejo, no le estás entendiendo de verdad. Y en base a esto me quedé pensando, ¿realmente Hazbin Hotel tiene solución? Sí, el guión es malo, pero ¿qué es lo que pasa a nivel narrativo para que Hazbin Hotel sea realmente odiada? ¿Las críticas y el odio que recibe tanto el guión realmente tienen fundamentos? Amazon nos entrega una serie interesante para estudiarla, para saber qué no hacer cuando quieres escribir una historia. Así que me tomé la molestia de analizar la estructura narrativa de Hazbin Hotel y explicar con fundamentos por qué esta historia no funciona y no va a funcionar. Y para que vean que los fundamentos que voy a describir en este video no son sacados de mi cola, les comparto las fuentes que utilicé para la realización de este video y para escribir mis historias en general. Bien, dicho y hecho, exploremos los 7 pecados narrativos que cumple Hazbin Hotel. Para que los espectadores de una historia sepan bien qué está pasando dentro de ella, un escritor debe de asegurarse de que todo lo que establezca al principio debe ser pagado después. A nivel narrativo lo podemos conocer como hecho con resultado, acción con reacción, problema con consecuencia. Pero Hazbin Hotel no cumple con esta regla, ni con su universo, ni con su lore, ni con la estructura de su historia, ni con sus personajes. Nada dentro de la historia es congruente. Uno pensaría que al estar inspirado en la mitología católica ya tienen la mitad del lore construido, ¿no? Y aún así lo hacen terriblemente mal. El universo no respeta sus propias reglas, por lo que el infierno y los personajes se sienten falsos. Por ejemplo, nos presentan a personajes como los más altos en la jerarquía, overlords superpoderosos, pero a la hora de demostrar lo que realmente son frente a los espectadores y frente a la pantalla, terminan siendo unos verdaderos inútiles. Realmente, son unos vendehumos sin remedio. ¿Cuál es el punto de que Lucifer sea un rey si al final no puede hacer nada con su reino? ¿De qué sirve tener autoridad en un reino donde no puedes hacer nada? Y bien, muchos justificarán esto con el lore de la Biblia, pero esto hubiera funcionado si lo hubieran planteado desde un principio. A como se vio en la segunda temporada, este recurso narrativo solo se usó como guionazo para darle ventaja al antagonista de turno. Tampoco hay consistencia en sus escenas. En la escena de Gravity, donde canta Lute su ira contra los que mataron a Dan, el guion nos estaba planteando que el personaje iba a tomar grandes represalias contra las protagonistas de la historia. Sin embargo, esta canción y esta construcción narrativa no sirve de nada porque al final no pasó nada. Ok, entonces ¿para qué me das esta escena si no vas a hacer nada con ella? Y algunos justificarán esto como que es un planteamiento para la tercera temporada, pero nunca nos dejan claro eso. Entonces no tiene sentido. Si vas a plantear esto como un problema para la tercera temporada, entonces lo correcto debió haber sido poner esta escena al final de la temporada, no al inicio. Poniendo esta escena al inicio de la temporada, lo único que nos da a entender es que es un problema que se va a desarrollar dentro de la temporada. Y otra de las cosas que me tienen harta y que me da un dolor de cabeza de solo pensarlo es que toman las referencias que quieren cuando les convienen, ya sea de la Biblia o del piloto. ¿Cómo es eso de que el piloto es casi canon, pero no es canon, o solo es canon cuando les conviene? O no iniciaron la serie desde cero, sino después del piloto, pero el piloto no es canon.
Entonces, what the fuck? O sea, decídanse, por favor. Podría hacer un video completo de todas las inconsistencias que he encontrado a través de la historia, pero no voy a perder mi tiempo en eso, porque intentar encontrarle coherencia a este programa es como intentar armar un rompecabezas con varias piezas de distintos rompecabezas. No tiene caso. Y respecto al lore bíblico, que es una de las cosas que atrapó muchas personas en el piloto, ¿por qué demonios te tomas la molestia de tomar un lore tan complejo como es el de la religión católica y el cristianismo para solo usarlo con los nombres de tus personajes? ¿Cuál es la finalidad de tomar este concepto si no vas a sacarle provecho al 100? No se ve la dualidad entre el cielo y el infierno. El cielo debería retratar el lado bueno de la humanidad, pero los ángeles que nos muestran en la serie son igual o peor que los demonios. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto de la redención si ambos lugares son iguales? Da igual si estés en el cielo o en el infierno. ¿O qué? ¿Me van a decir que el infierno es como el lugar de los pobres y el cielo es el lugar de los ricos y van a poner una llamada clasista en vez de lo que realmente significaba en el piloto? Pudieron haber trabajado con este concepto un poco mejor. En mi opinión, pudieron haber mostrado un lado como doble cara con los ángeles, mostrando que son buenos, pero realmente no son tan buenos como aparentan. Pero no, decidieron desaprovechar esa gran oportunidad de dualidad y solo nos pintaron un Adán misógino, grosero, sexista, igual que un demonio promedio. Entonces, ¿por qué demonios está en el cielo? He visto a artistas y a fanarts y fanfics crear una complejidad de personaje muchísimo más interesante que en el canon en sí. El trasfondo bíblico de estos personajes pudo haber sido muy interesante para el desarrollo de la trama, pero Hazbin Hotel solo lo tiró por la borda y solo lo convirtió en el villano de turno. Que por cierto, muy mal turno. Si querían usar un buen personaje como Adán, al menos lo hubieran dejado para las últimas temporadas. ¿Qué caso tiene que luchen contra un ángel primero y luego pase un pecador promedio? Me refiero a lo de la segunda temporada, con la pelea de Vox. Creo que Vox es un problema menor en comparación con Adán. Pero bueno, esto entra dentro de las inconsistencias de las que estamos hablando aquí. Y bueno, nuestro siguiente punto es la estructura narrativa. Toda buena historia inicia con un protagonista que quiere cumplir una meta. Muchas veces esta meta nos presenta un problema moral. En el caso de Hazbin Hotel, o al menos el piloto, nos muestra el dilema de la redención. Con el problema planteado, a lo largo de la historia tendrá que enfrentarse a una serie de problemas para lograr su meta. Por lo general, estos problemas van escalando hasta que llega un punto que es realmente difícil para el protagonista. Todo esto con la finalidad de generar un clímax en la historia. Pero Hazbin Hotel se toma todo esto por el culo. Vale, entonces, basándonos en esto, el piloto nos narra la historia de la princesa del infierno, donde su principal objetivo es redimir a pecadores debido a que tienen sobrepoblación en el infierno. Hasta ahora, la premisa muestra una protagonista interesante, un conflicto fijo y una narrativa que podemos seguir, pero en la serie general es completamente distinto. Como que hablan de la redención, pero la redención no es importante y tienen como 1000 problemas de trasfondo y una guerra contra el cielo y el infierno y me hablan de muchísimos problemas más y luego digo, what the fuck, ¿de qué demonios me estás hablando? ¿Puedes decidirte por un problema? No, en serio, Hazbin Hotel tiene tantas tramas y subtramas que ya ni siquiera sé cuál es la trama principal. Hay tramas que realmente en pantalla ni siquiera duran los 5 minutos, como es la trama de Sir Pentius con Cher. No tiene sentido, no apoya nada a la trama principal, no sé por qué demonios existen este tipo de tramas. Y luego quieren agregar tramas súper complejas y que nos deben de llegar justo al corazón, como la de Baggy, que era un exorcista y que la maltrataban y todo el show, pero es simplemente, no está construido, no hay una acción y una reacción. Entonces, ¿cómo nos va a importar? No importa que nos metan unos flashbacks tan impactantes y dolorosos si no hay un escenario previo que los establezca. Simplemente van a ser exposición sin sentido. No nos van a generar ninguna emoción porque no lo establecieron previamente. No hay una estructura que nos ayude a entender a Baggy mejor con respecto a su pasado. ¿Por qué no se quieren imponer grandes plot twists si no los van a construir primero? Si no construir momentum, no nos van a importar al final cuando llegue la gran revelación. Para construir momentum y que un plot twist realmente se sienta interesante dentro de la historia, tienes que construirlo primero. Esto es como inflar un globo. Entre más aire tenga, más imponente es la explosión. ¿No te da ansiedad ver un globo súper inflado y que en cualquier momento pueda tronar? A la diferencia de que tengas un globo medio inflado y que al explotar no sea la gran cosa. Lo mismo pasa con una historia. Por eso en los últimos capítulos de la primera temporada, cuando nos revelan que Baggy es un ángel, este plot twist pasa sin pena ni gloria porque no construyeron el momentum desde el primer lugar. No nos dieron indicios de que Baggy tuviera remordimiento por ser un ángel exterminador. No nos dieron razones para que nos importara a la hora de que Baggy nos revelara esto. Y sin contar con el que el resultado de este plot twist es sumamente crudo porque realmente no afecta nada en la trama principal. Charlie nomás llora como 5 minutos con una Overlord que solo ocupa 3 minutos en pantalla y eso es todo. ¿Así arreglan su problema, su gran revelación?
Entonces no tiene caso, este plot twist fue un gran desperdicio. Y bueno, por eso muchos se sienten inconformes con la estructura narrativa de Hazbin Hotel, porque realmente no siguen la lógica de un protagonista con una meta que intenta afrontar varias dificultades para cumplir su objetivo. Pero nada de esto tiene lógica, porque a veces siento que ni siquiera Charlie es la protagonista de la historia. Hay otros personajes que tienen más relevancia dentro de la serie que la misma protagonista. Y como tenemos tantas metas en la serie de tantos personajes, se vuelve la trama y la trayectoria de la historia confusa, lo cual es muy difícil de seguir. La exposición. La exposición es un arma de doble filo. Puede ser algo muy útil o algo que mate definitivamente tu historia si no sabes cómo usarla. Según Robert McGee, la exposición es cuando das contexto sobre lugares, hechos o acontecimientos para entender una historia o el comportamiento de un personaje. La buena exposición se da sin que la audiencia lo sienta, pero en Hazbin Hotel no se toman la molestia y simplemente te la dan. Y lo peor aún es que cuando te la tienen que dar no te la dan. Algunos ejemplos de la falta de exposición durante la serie es cuando hay desarrollo de personajes, pero esto es ¿detrás de escenarios? ¿Qué pedo? Y eso que se supone que la redención era la idea principal de la historia, pero parecer no. Porque, por ejemplo, se supone que Ángel 2 y Sirpentius y Baxter tienen un desarrollo de personajes hacia la redención, pero nunca vemos esto en pantalla. Simplemente vemos al inicio, oh, son malos chicos, y al final, oh, somos buenos. Pero nunca vimos el desarrollo de esto para justificar que realmente lo son. Simplemente lo son. Y luego cuando realmente tienen que crear desarrollo para la mejora de la trama o entender mejor a los personajes, simplemente nos dan exposición. ¿Es neta? Un ejemplo claro de esto es en la primera temporada cuando tienen su reunión grupal de confianza, no me acuerdo cómo era, pero era algo así. Y en donde todos se supone que se están abriendo en terapia de grupo, pero lo más super cringe es que Husks empieza a tirar factos de todo el cast sobre sus personalidades en vez de que se desarrollen ellos mismos como personajes para mejorar la historia. ¿En serio? Por ejemplo, dice, Charlie tiene daddy issues, cuando es una vil mentira, porque realmente es al revés. Lucifer era el que tenía issues con su hija. Y aunque sí fuera cierto, la serie nunca se tomó la molestia de mostrarnos este hecho. ¿Por qué la serie no se toma la molestia de mejor mostrarnos las cualidades de estos personajes y sus debilidades en vez de contárnoslas en un grupo de terapia? Dios mío, a veces siento que las interacciones entre estos personajes son más por el avance de la trama que porque realmente son personajes que hablan entre ellos mismos. Sí, tú tienes problemas de alcoholismo, sí, tú tienes que redimirte. What the fuck, ¿que no pueden tener una conversación normal como los personajes normales? A veces siento que los personajes secundarios tienen un diálogo más natural que los mismos protagonistas de la historia, porque siento que los protagonistas de la historia solo están unidos por el plot, pero nada más. Y luego otro problema de exposición que realmente veo es que hay muchos flashbacks sin sentido, o sea, no aportan nada a la trama. Uno de los ejemplos que podría citar es el flashback de Alastor humano o el de Vox. Realmente esto fue más fanservice que un aporte para la trama porque no aporta nada. La historia pudo avanzar con o sin estos flashbacks. El personaje sigue siendo igual, no afecta nada a la conducta del personaje. Los flashbacks hubieran sido más útiles si hubieran tenido una finalidad para el personaje o para la historia, pero solo son fanservice. Y de nuevo otro desperdicio de Hazbin Bodrio. Un gran potencial para un gran plot twist, otra vez desperdiciado para simplemente exposición. Pero ya en serio, Hazbin Hotel con tanta exposición solo parece que es contenido creado para alimentar las redes sociales. Porque en sí, hasta donde lo he visto, no nos intentan vender una historia real, solo fanservice para vender mugre mercancía. Deus Ex Machina, o más conocido actualmente como los guionazos. El Deus Ex Machina es un término popular que se usa en la escritura creativa cuando aparecen acontecimientos que de forma ilógica favorecen a la trama. Una forma de identificar guionazos es a través de acontecimientos super randoms que aparecen en la trama o actitudes o características de un personaje que no fueron previamente establecidas con tal de favorecer a la trama. Un guionazo puede arruinar por completo tu historia, hará que tus personajes se vean como unos completos imbéciles. El mundo que construiste se verá como ilógico y tus espectadores ya no van a creer nada de lo que escribas o les plantees, porque van a saber que al final todo lo vas a resolver con un guionazo. Por desgracia, en Hazbin Hotel abundan los guionazos. Su principal patrón es nerfear a los personajes según la trama para resolver un conflicto, o para mostrar un conflicto más complejo de lo que realmente es. Y todo esto es porque los escritores no quieren tomarse la molestia de pensar una forma lógica de cómo resolver sus conflictos, por lo que solo le tiran a lo fácil y a lo primero que se les ocurre, incluso cuando estos acontecimientos contradicen todo lo que ya establecieron anteriormente. Una buena resolución en la trama debe venir de los mismos hechos y no ser sacado de una manera fácil y random. Como dije anteriormente, toda acción tiene una consecuencia y esta consecuencia debe ser lógica a la acción que se planteó anteriormente. Cuando la gente utiliza guionazos para resolver problemas, no se sienten reales, se siente como si los personajes o el escritor hubieran hecho
trampa para resolver el problema. Por eso, aunque plantees un problema súper difícil para los personajes de resolver como, oh no, se va a acabar la ciudad, vamos a morir todos. Si al final entregas una resolución rápida, sencilla y súper random sacada de contexto, los espectadores van a sentirse engañados y van a creer que todo lo que pasaron fue realmente para nada. No tenía sentido el conflicto que se estableció en primer lugar. Por eso, a diferencia de la exposición, que es un elemento narrativo en el que puede salir bien o puede salir mal dependiendo del contexto de la historia, los Deus Ex Machina o los guionazos siempre te van a llevar al fracaso, ya que es la forma fácil y sencilla de resolver un problema. Por eso mismo, no hay forma de que puedas usarlo de forma correcta. Por eso, evita a toda costa utilizar guionazos. Y si no sabes cómo resolver el problema en tu historia, entonces será mejor que te sientes en tu banco y empieces a escribir otra vez. Ya sea que le pongas coco para encontrar una forma creativa de cómo resolver el problema, y si no puedes, entonces será mejor que plantees otro problema para empezar, un problema que puedas resolver. Los personajes. Los personajes son los que constituyen el corazón de la historia y hacen que la trama avance. Una buena historia es como una buena sinfonía. Todos los personajes son como un instrumento, y cada instrumento tiene su propio papel dentro de la sinfonía para crear una melodía armoniosa. Como ya dijimos anteriormente, para que la trama avance, nuestro protagonista debe tener una meta o un objetivo a cumplir. Mientras tanto, el objetivo de los personajes secundarios es demostrar si el héroe puede o no cumplir su objetivo. Podemos dividir fácilmente a estos personajes como amigos o enemigos. Basándonos en el piloto, Charlie tiene como meta redimir pecadores, y gracias a que el personaje tiene una meta clara, podemos saber de qué lado está cada personaje secundario. Como por ejemplo Ángel 2, que a pesar de estar en el hotel, no cree claramente en la visión de Charlie. Al contrario de Baggy, que a pesar de tener una visión pesimista sobre la meta de Charlie, aún así está dispuesta a ayudarla. Pero en mi opinión, el enfoque más interesante es el del personaje de Alastor, porque a pesar de que sabemos de que él está en contra de la visión de Charlie, decide ayudar. Eso le permite al espectador debatir las reales intenciones del personaje, generando así dudas en el espectador y al mismo tiempo la intriga para querer continuar con la historia. Sin embargo, en la serie actual tiran todas estas dinámicas por la borda. En el piloto podemos ver que las principales motivaciones de Charlie eran redimir pecadores, pero en la serie actual no se siente que esa sea su prioridad. De hecho, pasan tantas cosas fuera del plot que ya ni sabemos cuál es el verdadero objetivo del personaje. Y al no saber el objetivo del personaje, los demás personajes tambalean peor, porque las motivaciones y los conflictos de los personajes secundarios deben girar a través del personaje principal. Por ejemplo, actualmente no sabemos cuál es la postura de Ángel 2 en el hotel. ¿Está a favor de la redención o sigue en el hotel porque quiere una habitación gratis en donde quedarse? Y para no extender esto con los demás personajes, vamos a plantear la pregunta en la mesa. ¿Qué es lo que hace que estos personajes interactúen entre ellos? ¿Qué es lo que los mantiene en el hotel? Porque hasta donde hemos visto en la historia, simplemente son unos tipos randoms que están en el hotel por coincidencia, nada los motiva a estar ahí, no apoyan o hacen un obstáculo para la meta de Charlie. ¿Cuál es el punto de que tu protagonista tenga un cast si no va a influir en la trama o va a ayudar a que el personaje se desarrolle? El piloto tenía tanto potencial por el mismo cast. El cast tenía el potencial para debatir si Charlie podía lograr o no la redención de los pecadores. No necesitaban agregar personajes externos al hotel para desarrollar una buena historia. Claro, podían haber agregado estos elementos, pero después de haber desarrollado el cast que ya tenían planteados desde el principio. Y el problema con Hazbin Hotel es que tiene tantos personajes y todos estos personajes quieren pelear por tiempo en pantalla que terminan opacando a la protagonista principal, haciendo que no logre tener su desarrollo en pantalla. No necesitas tener tantos personajes para hacer la historia interesante. Con el simple hecho de explorar los personajes que ya se tenían, podía hacerse la historia muy interesante. En pantalla nos hubieran dado tiempo de explorar el alcoholismo, el abuso de Ángel o la postura de Alastor en cuanto a la redención. Canciones como Amor en Botella hubieran tenido más significado si hubiéramos visto más cómo Husk batallaba con el alcoholismo. Pero hay tantos personajes y conflictos que opacan la pantalla que solo tenemos 5 minutos para el desarrollo de cada uno. Literalmente Husk se fue del hotel, a los 3 minutos ya estaba tirado borracho en un bar, y luego con una canción mágicamente se resuelve su arco de personaje, lo cual se siente completamente anticlimático. Y esto me pone muy triste, la verdad, porque realmente me gustó la canción en botella, pero no le dieron al arco de Husk el suficiente tiempo de desarrollarse como para que esta canción se sintiera relevante. Así que todos estos trasfondos de personajes solo quedan como adorno, o como bien lo hemos dicho, como vendehumos para hacernos creer que son muy interesantes y profundos los personajes. No se queda solo como especulaciones, porque en tiempo de pantalla jamás vemos estos cambios, jamás vemos esta evolución. Solo nos dicen que está ahí y que se desarrolló. Pero ¿cómo vamos a creerlo si nunca lo vimos? El simple hecho de que el cast principal tenía unos personajes tan interesantes pudo abordar la redención sin necesidad de conflicto externo fuera del hotel. Ay, en fin, la única excusa que puedo pensar para meter tanto personaje y tanto personaje es para vender mercancía, porque no encuentro otra forma que esto sirva para el avance de la trama. Muchos se quejan de que la serie es muy corta y que 8 episodios son muy pocos para explorar todo el mundo de Hazbin. Pero la realidad es que no necesitaban tantos personajes ni tanto contexto para contar la historia. Pudieron simplemente basarse en el cast principal para entregar una historia profunda, bonita y sencilla, sin la necesidad de dramas innecesarios de guerras entre el cielo y el infierno, donde solo usan la redención como excusa para crear conflictos innecesarios. Ay, podría seguir horas y horas, pero no quiero hacer esto de una película. Espero poder terminar este video antes de que quiera lanzarme por la ventana.
Hazbin Hotel tenía un mensaje interesante en el piloto. La pregunta que planteaba sobre perdonar a alguien que ya estaba en el castigo eterno habría un debate muy interesante para abordar en la serie. Desgraciadamente, esta pregunta terminó siendo vendehumos como Alastor y Lucifer, ya que el show, en vez de explorar las tonalidades de grises que aborda esta pregunta, el debate que se pudo plantear entre el cielo y el infierno para decidir quién merece una segunda oportunidad y quién merece seguir en el infierno. Esta premisa con gran potencial se desperdicia por completo en Hazbin Hotel, ya que tanto el mundo como los personajes hacen que todo este debate pierda sentido. El mensaje que nos intentan vender contrasta completamente con el tono actual de la serie. Veo muy difícil que quieran contar en una comedia musical temas tan tensos y delicados como lo es la redención, el abuso, la drogadicción y el alcoholismo. Hasta ahora, Hazbin Hotel solo nos ha demostrado chistes en donde toca estos temas y terminan resultando un poco ofensivos y poco delicados para las personas que realmente han lidiado con este tipo de problemas, haciendo que la pregunta sobre la redención pierda completamente el sentido y la carencia de importancia. El ejemplo más sonado fue la escena de Angel Dust, en donde baila y canta una canción sobre su abuso, para minimizar narrativamente lo que está sufriendo como personaje. Esto podría funcionar si supieran cómo utilizar los elementos narrativos de forma correcta. La serie podría establecer sus momentos humorísticos en unas escenas y sus escenas dramáticas en otras, pero la exposición es tan rápida y los momentos son tan cortos que juntan todo y esto hace que se vea irreal y ofensivo. Por eso creo que muchas personas se quedaron decepcionadas de Hazbin Hotel. La serie en sí se intenta vender como una serie seria para adultos que tiene temas morales muy complejos a explorar. Sin embargo, el resultado final fue una serie barata con música donde intentan venderte una comedia con humor negro. Y sin embargo, este humor no funciona a diferencia de South Park porque no saben diferenciar los momentos que deben ser serios a los momentos que deben ser irónicos o divertidos. Y creo que esta decepción se hubiera evitado desde el principio si el piloto se hubiera vendido como lo que es Hazbin Hotel actualmente. Pero bueno, ya sabemos que VIP no se ocupó de la escritura del piloto, tal vez por eso es mejor que la serie actual. Y bueno, llegamos al último punto de este video. No es tanto un error narrativo en sí, sino un error que cometen muchas veces en los escritores novatos, el cual es aferrarse y enamorarse demasiado de tu obra, que al momento de recibir ayuda de otros escritores o recibir retroalimentación de tus lectores con el fin de mejorar la obra, lo tomas como un ataque personal y te escudas diciendo que ellos no saben o no entienden el verdadero contexto de tu obra. Bueno, esa es la única razón que me doy para mí porque Hazbin Hotel tiene 9 escritores para la serie. Y aún así con 9 personas no puedo creer que hayan entregado un guión tan malo que parece hecho por una persona de Wattpad. Es más, puedo hasta decir que en Wattpad he leído mejores fanfics que el mismo Hazbin Hotel. Y siento que ese es un gran problema que la autora confronta muy seguido. No sé si es una cuestión de ego, pero se nota de lejos que ella es muy negativa en cuanto a las críticas. Se ve que en su entorno de trabajo solo le gusta rodearse de personas que le aplauden y que le digan que sí a todo, cerrando la posibilidad de abrir un debate y una crítica constructiva para mejorar la historia. Creo que mientras la autora siga con esta postura de ego y de negativa hacia las críticas, la historia no va a mejorar. No importa que tenga el mejor presupuesto o los mejores guionistas de su lado o incluso Netflix. Mientras la autora siga con la misma mentalidad, va a seguir siendo el mismo guión de mierda. Y bueno, creo que como conclusión podemos llegar a que la historia no sigue un patrón lineal como se propuso en el piloto. Creo que la lluvia de hate se hubiera evitado si esto se hubiera establecido bien desde el principio, desde el piloto. Porque el piloto promete un tipo de historia, pero la serie al final entrega una completamente distinta. Bien dicen que es mejor aprender de los errores de los demás que aprender de nuestros propios errores. Así que espero que tomes estos puntos a consideración si piensas escribir tu propia historia, ya sea en modo fanfic o hacer tu propio cómic. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Me gustaría saber tus propias ideas en la caja de comentarios y así abrir un debate interesante sobre lo que es y lo que pudo ser Hazbin Hotel. Si quieres ver más contenido como este, no dudes en seguirme en mis redes sociales. Sin nada más que agregar a este video, nos vemos. Chao, chao.